Hola amigos y amigas de Cose con Marge, bienvenidos a mi canal. En el video tutorial de hoy vamos a ver cómo confeccionar esta blusa de lunares sin mangas, súper fresquita para el verano y el calor. Si os gusta y queréis ver cómo hago el paso a paso, os animo a que me sigáis después de la intro. Y ahora vamos a ver los materiales necesarios para hacer nuestra blusa. Necesitaremos dos patrones básicos para transformar, uno de espalda y otro de delantero. Ya sabéis que en este canal tenéis a vuestra disposición un curso de patronaje para aquellas personas interesadas en aprender. Y para aquellas que no sabéis o no tenéis tiempo de aprender, debajo de este vídeo os dejaré patrones básicos descargables para transformar en distintas tallas. 1,5 m de tela de doble de ancho. Yo he usado una manosera, pero podéis usar cualquier tela que tenga caída y que sea fresca. Entretela de pegar, peyote o flixelina, de 5 a 7 botones, hilo, agujas, alfileres, tijeras, cinta métrica, marcadores para pasar señales y mucho cariño y ilusión para realizar nuestra blusa. Y vamos a comenzar transformando los patrones básicos. Y como ya dije con anterioridad, necesitamos un patrón delantero y otro de espalda. Comenzaremos transformando el patrón de espalda y lo primero va a ser escotar y vamos a rebajar 1 centímetro del centro y otro de los hombros. Para el largo de la blusa yo he prolongado 10 centímetros a partir de la línea del alto de cadera. Lo siguiente va a ser hacer el costado de nuestra blusa y voy a hacer una línea uniendo un punto a partir de 4 centímetros de la sisa, pasando por la cuarta parte del contorno de cadera, dándole forma de base. Yo le tenía que haber dado más holgura y lo digo ahora por si queréis que os quede con forma acampanada y más suelta de lo que me queda a mí. Le podéis dar hasta 4 centímetros de holgura si tenéis suficiente tela y os quedará muy bonita. Una vez hechas ya todas las transformaciones necesarias del patrón de espalda, vamos a recortar. Ahora y con el patrón de espalda vamos a señalar en el delantero el escote, fijando los hombros por la escotadura de la sisa. Y en la zona central del escote bajo 1,5 centímetros. Y ya solo tenemos que hacer la curva. Ahora vamos a hacer el costado igual que hicimos en la espalda, a 4 centímetros del borde de la sisa hasta el borde del bajo. Recordando que al igual que en la espalda, el bajo lo hemos prolongado 10 centímetros por debajo de la línea del alto de cadera. Acordaos que si queréis más holgura podéis dar hasta 4 centímetros en la línea, pero siempre a partir de los 4 centímetros del borde de la sisa, así de arriba os quedará entallado y más bonito. El siguiente paso es trasladar la pinza de pecho 3 centímetros hacia abajo. Una vez hecho el traslado,
redondeamos la sisa y vemos que tiene 1 centímetro menos de rebaje. Así que para que los costados nos queden del mismo largo, ese centímetro se lo doy a la parte del bajo de la blusa. Ahora ya cortamos el bajo y vamos a hacer el cruce para los botones y los ojales. Y para ello añadiremos un trozo de papel. Para calcular cuánto vamos a necesitar de cruce para la blusa, situamos uno de los botones que vayamos a poner y lo centramos sobre la línea o borde de nuestro patrón y señalizamos y damos 1 centímetro hacia el exterior. Y con esa medida bajamos una línea hasta abajo. En mi caso han sido 2 centímetros. En la parte interna también le damos 1 centímetro a partir de la señal que hemos hecho del ojal y también prolongamos una línea vertical hasta el bajo de la blusa. Ahora vamos a duplicar la medida del cruce hacia el exterior para que cuando doblemos hacia adentro quede pulido. Lo siguiente es ya recortar nuestro patrón. Ahora ya tendríamos el patrón listo para cortar, pero hoy os explico algo más y es que no sé si es por la edad o por el exceso de peso, tengo un problema y es que últimamente las blusas, vestidos, chaquetas, abrigos se me desplazan hacia atrás y según lo que sea me resulta incómodo a veces en el escote, así que para que eso no me ocurra voy a desplazar la línea del hombro hacia la espalda. Y para ello le voy a quitar 1,5 centímetros del delantero y se lo voy a agregar a la espalda según como estáis viendo que hago. Es la primera vez que lo realizo, así que si me resulta cómodo lo volveré a repetir en todas las prendas que me haga. Del escote delantero, como le he quitado ese 1,5 centímetros del hombro, pues veo que queda más subido. Así que también le voy a restar o rebajar 1 centímetro. Y ya recortamos el escote y ya tenemos listos los patrones para cortar en tela. Ahora con los patrones sujetos con alfileres a la tela vamos a cortar. Esta tela es súper fina y resbala muchísimo para cortarla, así que yo previamente la he tratado con almidón casero. Si queréis ver cómo se prepara, en este canal tengo un vídeo de cómo hacerlo con almidón de maíz. Daremos los márgenes necesarios y cortaremos alrededor de los patrones. Una vez cortadas las piezas de espalda y de delantero, yo voy a pasar señales y para ello lo hago con un marcador de los que se borran al poner la plancha encima.
Paso las líneas al borde de los patrones tanto por un lado como por el otro. El siguiente paso es cortar la vista para el cruce de los botones, y para ello recorto la tira exterior del patrón delantero. Esta tira la tenemos que cortar en entretela 2 veces, una para el cruce de botones y la otra para el de los ojales. Una vez cortada la pieza, la situamos sobre entretela que previamente habremos doblado a la mitad. La sujetamos con alfileres y cortamos al borde del patrón. El siguiente paso es colocar las tiras de entretela en los cruces del delantero. Las sujetaremos con alfileres y las hilvanaremos. Una vez hilvanadas las piezas de entretela, giramos el borde de la tela sin frixelina hacia adentro y luego otra vez, como veis que yo hago. Sujetamos con alfileres y volvemos a pasar un hilván para que quede sujeto mientras seguimos montando la blusa. Ahora montamos las pinzas haciendo coincidir las señales. Las sujetamos con alfileres e hilvanamos. Lo siguiente es unir el delantero y la espalda por los hombros. Enfrentamos derecho con derecho y hacemos coincidir las señales. Sujetamos con alfileres e hilvanamos, para después coser a máquina. Una vez hemos cosido a máquina los hombros y las pinzas de pecho, vamos a hacer el patrón del cuello camisero. Para ello y con la camisa doblada a la mitad, según veis, tomamos la medida con la cinta métrica. Con esa medida vamos a trazar el cuello en un trozo de papel. Hacemos un rectángulo con el largo de la medida y con 2 o 3 centímetros de alto. El primer trazado corresponde con la tira del cuello, así que marcamos los 2 centímetros y cerramos el rectángulo. Ahora, para darle la curvatura del cuello, subimos 1 centímetro hacia arriba de la parte inferior y otro de la superior. Como a partir de 1/3 hacemos la forma curva hacia arriba. Y en la parte de arriba hacemos lo mismo, nada más que terminando en curva hacia abajo, dándole la forma característica que tienen las tiras de los cuellos camiseros.
Ahora a 1 centímetro señalizamos y subimos una línea hasta arriba para trazar el pico del cuello. Mirad, aquí cada persona le va a dar el largo que quiera, dependiendo de cómo quiera que le quede el cuello, porque esto va en función de modas y gustos. Ahora unimos el pico del cuello con la parte central, como unos 4 centímetros. Y ya tenemos nuestro cuello tipo camisero trazado en papel. Ahora solo tenemos que cortar y ya está listo para cortar en entretela. Una vez tenemos las dos piezas de papel separadas, las vamos a cortar en entretela y para ello doblamos la entretela a la mitad. Situamos las piezas encima, las sujetamos con alfileres y cortamos al borde de los patrones. Una vez tenemos ya las piezas cortadas en entretela, las ponemos sobre tela, las sujetamos con alfileres y las pegamos con la plancha. Tenemos que hacerlo dando toques, sin estirar, pues corremos el riesgo de dar de sí la entretela y deformarla. Una vez tenemos cosidos los hombros y las pinzas del pecho, vamos a montar los costados y para ello primero fijamos con un alfiler la pinza hacia abajo y después encaramos derecho con derecho el delantero y la espalda. Sujetamos con alfileres e hilvanamos para después coser a máquina. El siguiente paso es coser el cuello y para ello primero he puesto una tela por debajo de la que va entretelada y la he sujetado con un hilván, para ahora coser a máquina por el borde de la entretela.
Una vez cosido al borde tenemos que cortar dejando un poquito de margen y le vamos a dar la vuelta. Para dar bien la vuelta a las puntas las cortamos. Daremos la vuelta sacando bien las puntas hacia afuera y cuando esté listo es conveniente dar un buen planchado para después pasar un pespunte todo al borde del cuello. A continuación vamos a pegar la tirilla del cuello y para ello es conveniente tener las mitades salladas y señaladas con alfileres. Hacemos coincidir desde el centro hacia los bordes, encarando derecho con derecho. Una vez sujetas las dos piezas con los alfileres, pondremos la otra pieza de la tirilla por la parte trasera, haciendo que la parte de los picos de nuestro cuello quede en el centro, entre las dos piezas. Sujetamos con alfileres e hilvanamos, para después coser a máquina siguiendo el borde de la entretela. Una vez cosida la tirilla al cuello, recortaremos al borde. Ahora vamos a dar la vuelta al cuello y montarle en la blusa. Y para ello hallamos la mitad del cuello y la mitad del escote y señalizamos para colocar desde el centro a las esquinas. Colocaremos derecho con derecho la parte del escote que tiene la entretela y la sujetaremos con alfileres y después hilvanaremos para más tarde coser a máquina.
Una vez cosido el cuello a la camisa vamos a terminar de rematarlo y para ello metemos hacia adentro las costuras y el borde del cuello que está sin coser y vamos sujetando primero con alfileres, después pasamos un hilván al borde y después cosemos a máquina. Una vez cosido el cuello a máquina, los siguientes pasos son hacer ojales y coser botones, coger el bajo y poner bieses para pulir las sisas. Si queréis saber cómo hacer cinta al bies continua en el canal, hay un vídeo en el que explico paso a paso cómo hacerlo. Os dejo aquí arriba el enlace para que podáis pinchar y ver el vídeo. Una vez tenemos la cinta al bies hecha, vamos a coser a máquina al borde de la sisa, guiándonos por el doblez que tiene hecho con la plancha. Y para ello doblamos la cinta al principio y vamos colocando al borde y estirando de la cinta según vamos cosiendo. Alineamos el borde de la cinta con el borde de la sisa y cosemos situando la aguja en el doblez del planchado. Una vez llegamos al doblez que hicimos al comienzo de la cinta, cosemos como 2 centímetros por encima y cortamos. Una vez cosidas las cintas al bies a las sisas, vamos a terminar de pulir y para ello doblamos hacia adentro, sujetamos con alfileres y cosemos al borde con la máquina. El siguiente paso es hacer los ojales y coser los botones. Para ello señalizamos con alfileres. La primera señal la vamos a poner a 12 centímetros del cuello y a 2 centímetros del borde. Las siguientes señales son a 9 centímetros unas de otras y a 2 centímetros del borde también. El siguiente paso es hacer los ojales. Para aquellas personas que no saben hacer ojales, en este canal existe un vídeo en el que explico paso a paso cómo hacerlos para distintas máquinas de coser. A continuación abriremos los ojales con un descosedor. En este momento yo voy a pasar a descoser los costados de la blusa por la parte de abajo, ya que quedaba un poco justa y no me sentía cómoda. Dejé dos aberturas de 15 centímetros. Una vez abiertas pasaremos a preparar el bajo de la blusa. Una vez abiertos los costados, sujetamos con alfileres para hacer un dobladillo junto con el bajo de la blusa. Y para hacer el dobladillo de la blusa nos ayudaremos con la cinta métrica y lo haremos a 1 centímetro
y para ello doblaremos 2 veces, sujetaremos con alfileres y pasaremos por último a coser a máquina. Y ya por último solo nos queda coser los botones. Así que con hilo doblado en 4 partes iremos cosiendo todos y cada uno de los botones de nuestra blusa. Y así es como se ve nuestra blusa terminada. Y bueno, amigos y amigas, llega el momento de despedirse, pero no sin antes deciros que si os ha gustado mi vídeo me dejéis vuestros likes. Aprovechad si aún no os habéis suscrito para hacerlo y activad la campana para que YouTube os avise cada vez que subo un vídeo tutorial nuevo. Un beso y un abrazo muy fuerte para todas y todos y chao chao.